La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a nuestro segundo bloque. Vamos a ver el tema de la sociedad, ¿no? La sociedad civil. Maestro Bermeo, tenemos una sociedad desarticulada, poco organizada, y lo que observamos es que la poca sociedad civil organizada que hay en Zacatecas, una parte de ella importante, estuvo involucrada en el proceso electoral, haciendo las veces de clientela. ¿Qué nos dice eso de la sociedad? Creo que el tema de la sociedad civil es un tema complicado, porque digamos, con la situación de la crisis sistémica global y las formas que ha impactado a nivel de México y en particular en Zacatecas, esa fragmentación se ha exacerbado o se ha visto más pronunciada, y eso se refleja también en su forma de participación política en un doble sentido. Por un lado, hay una especie de tendencia a retirarse a la esfera privada, a la privatización de la vida pública, y por otro lado hay una tendencia a refugiarse en las redes comunitarias y sociales para tratar de protegerse o de crear como formas de sobrevivencia, estrategias de sobrevivencia las mismas, que permitan transitar por la crisis, por lo que está provocando la crisis. Y eso también políticamente se puede ver reflejado por ejemplo, el abstencionismo electoral, que en este caso alcanzó el 57%, aunque se modifica según los municipios, y por otro lado también en la forma en que se traduce eso en la votación en favor de un partido o de otro partido. Especialmente creo que es importante hacer el análisis desde el punto de vista de la sociedad civil de la candidatura independiente del municipio de Enrique Estrada, porque vale la pena ver cómo la sociedad civil participó en el mismo. Bien, nosotros en los datos, maestra Adelaida, que tenemos a la mano, vimos que el abstencionismo es muy alto, y según nos lo reporta hoy la editorial de La Jornada, nos dice que entre un 35 a un 40% de la votación está a manos de las clientelas o los grupos, digamos, duros de votantes de los partidos, y después del 40% comienza un voto más autónomo, un voto más libre, ¿verdad? El asunto es de que parece que ese voto autónomo y libre no ocurrió, ¿verdad? ¿Cómo ve usted respecto a sus cifras? Bueno, nosotros tenemos para el día de ayer, según el programa de resultados electorales preliminares, una participación del 57% de los ciudadanos que tenían derecho a emitir su voto. No tenemos, obviamente nosotros no contamos con los datos que usted menciona, ¿verdad? Pero ese 57% fueron de un padrón de 1.109.000, fueron los que acudieron, 635.000 ciudadanos acudieron a las urnas. De esa votación recibida tenemos un 4.53 de votos nulos. La lectura de los votos nulos puede tener un doble sentido. A quienes dicen, bueno, son errores del ciudadano, puede haber algún error, ¿sí? No haber marcado de manera adecuada la boleta, pero también una buena parte de ello puede responder precisamente a esa inconformidad de las opciones, de las alternativas que se presentan. Entonces, tenemos pues este dato de los votos nulos que también entran o que cuentan dentro de ese 57% de participación ciudadana. Sí, yo creo que definitivamente la ciudadanía, si lo medimos con otros resultados de otras entidades federativas, bueno, aquí hubo mayor participación, fue mayor porque es elección intermedia. Otro dato es que tenemos diferenciada la participación en municipios, por municipios. Zacatecas, Guadalupe,
Jerez, creo que fueron los municipios que reportaron menos participación. Y municipios pequeños, como Enrique Estrada, pero sobre todo Melchor Ocampo, si mal no recuerdo, Melchor Ocampo tuvo hasta un 80% de participación. Enrique Estrada, donde está el candidato independiente, un 71% de votación. Entonces es muy diferenciada. Creo que habría que hacer un estudio sobre esas opciones de candidaturas independientes y ver ahí cómo estuvo la participación ciudadana. Sería. El dato que nos daba, maestra, de Enrique Estrada tuvo una votación superior al 70% y ganó el candidato independiente. Eso nos da idea de que entre una mayor participación ciudadana, candidaturas de este tipo, independientes, pueden tener más éxito porque están menos atadas a los votos corporativos o clientelares de los partidos. ¿Cómo ve usted, maestro? Esta situación hay que diferenciarla muy bien. Enrique Estrada es un pueblo, un municipio pequeño. Esta persona que ganó como candidato independiente ya había sido presidente municipal 2 trienios antes, es decir, y algún partido lo postuló, ya tenía vida política. Por algunos conflictos él se fue por la vía independiente. Es interesante ver las candidaturas independientes como las hubo en Sombrerete, donde los candidatos recibieron muy poca cantidad de votos. Vuelvo a repetir, aquí en Zacatecas y en Guadalupe fue lo que juntaron de su cantidad de votos para cuando se iban a conocer para poder inscribirse. Hay un dato muy relevante. La sociedad, por ejemplo, en el municipio de Zacatecas, califica muy mal a su presidente municipal y genera un voto de rechazo hacia el partido que está gobernando ahorita la capital del estado. De tal forma que ese rechazo, esa mala calificación, no se ve reflejado al momento de la votación, del cual tenemos aquí los resultados del PREP. ¿Qué resulta? Ningún candidato, ya sea independiente o con partido político, pudo recibir o aceptar ese malestar de la sociedad, de tal forma que aquí en el municipio de Zacatecas el 51% aproximadamente no salió a emitir su voto. Es decir, estamos bajo esquemas de política tradicional que no motivan al electorado. No lo motivaron y no fue a salir a votar. Un poco el Partido Verde empezó a captar ese malestar ante la actual administración. Pero al ver los resultados dice, pues no fue suficiente. No fue suficiente. Estamos en una sociedad, un electorado que todavía es clientelar y que estas elecciones se ganaron, como bien lo dicen, por la aportación de los partidos políticos. Y el ciudadano común y corriente, por la razón que se podrá investigar más adelante, no pudo tomar la elección en sus manos. La tomaron los partidos políticos. Bueno, esta democracia de baja calidad que tenemos, maestro Valerio, seguramente no se la debemos únicamente a la clase política, sino tenemos que analizar las causas sociales y culturales de la baja calidad de la democracia que tenemos. Efectivamente, esta es una cuestión central. Incluso es necesario destacar que una de las corrientes más importantes y de mayor peso en el contexto internacional en los últimos años sobre el análisis de la democracia precisamente enfatiza y es conocida con este nombre, la calidad de la democracia. Allí hay un grupo destacado, sobre todo de autores italianos, que pues han más o menos dejado en claro, es un proceso también de discusión sobre qué se debe entender por calidad de la democracia. Y hay un conjunto de elementos allí que es muy importante tener en consideración, sobre todo a la luz de los datos que aquí estamos comentando. Primero, la visión que yo tengo a partir de los informes presentes en el programa de resultados electorales preliminares, el PREP, del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas,
me dice que efectivamente hay una abstención del 43%. Viceversa, hay una participación de aproximadamente el 57%. A una pregunta expresa que me hacían el día de ayer, me daba la impresión de que hay quienes piensan en Zacatecas y fuera de Zacatecas que la abstención comienza a ser preocupante a partir de que llegue a la mitad de los ciudadanos. Es decir, que por cada uno que va y vota haya otro que se quede en su casa o que no tiene ningún interés por la democracia. Eso es evidentemente un error. La abstención puede tener dos formas fundamentales. Una de ellas es precisamente la abstención, valga la redundancia, ¿verdad?, la reserva del ciudadano para ir y emitir su voto. Pero hay otra forma que no está, por lo menos, visible en estadística alguna, que se refiere a la indiferencia que muestra el ciudadano en su vida política diaria por atender, por preocuparse y por informarse de los asuntos de la vida pública en su municipio, en su estado, en el país e incluso, por qué no decirlo, en el mundo. Esa falta de interés o de forma de presentar o oportunidad de presentar sus demandas, como decíamos hace rato en el bloque anterior, por parte de la ciudadanía, se puede ver en múltiples cifras, pero también a mí me interesa destacar ahorita que incluso si lo vemos en el Estado a partir de la información que nos da la consejera, de la desagregación de los datos de cómo votaron los zacatecanos ahora, rápidamente con esas cifras preliminares yo pude calcular que en el Distrito 1 de Zacatecas se abstuvo el 46% de los electores. En el Distrito 2, participó, no se abstuvo. En el Distrito 1 participó el 46%. En el Distrito 2 participó el 51%. En el Distrito 3, con cabecera en Calera, participó el 63%. En el 4 participó el 53%. En el 5, el 47%. Y hay una serie de disparidades que, si hubiera oportunidad, también sería muy interesante analizar, porque también el tamaño de los distritos es desmesuradamente diferente. Subrayo con una última cifra. Según las estadísticas ya que van a formar parte de este proceso electoral 2013, hubo 28.770 votos, más los que se acumulen en ese 2, 3, 4% que queda todavía por capturar en esas estadísticas. Es decir, cerca de 30.000 zacatecanos anularon por convicción o por ignorancia su voto. Y subrayo también otra cosa. Con esos 30.000 votos se habían podido haber elegido cuando menos 3 diputados. De ese tamaño es nada más el problema de la nulificación de los votos. Reitero, con los votos nulos de este proceso se pudieron haber elegido 3 diputados locales. Y ahí hay materia de análisis, por supuesto. Por supuesto. Bien, con la participación del maestro Valerio, damos por concluido este segundo bloque y los invitamos a continuar con nosotros en nuestro bloque número 3. Gracias. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.